Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos al diario, es un gran gusto estar con ustedes. Todo lo que te voy a contar ahora tiene que ver básicamente con una persona. Esa persona se llama Mauricio Macri. Es la misma persona que asumió el cargo de presidente de la Nación en diciembre del 2015, procesado por escuchar ilegalmente a mucha gente, entre ellos, al cuñado de su propia hermana Sandra Macri. Es la misma persona que terminó su mandato 4 años después. Él, ya con todos los recursos del Estado Nacional a su disposición, terminó espiando al novio de su otra hermana, Florencia Macri. Así como te lo estoy contando, no solo investigó a su hermana Sandra Macri, al novio, marido después, sino que terminó 4 años después investigando a su otro cuñado, al marido o novio, Salvatore Pica, de su otra hermana, en este caso Florencia Macri, de una persona que es capaz de solucionar sus conflictos familiares investigando ilegalmente, espiando ilegalmente a 2 de sus cuñados, porque no tiene otra forma de resolver sus conflictos familiares, utilizando, por supuesto, siempre recursos del Estado. Ya de una persona así te queda claro que podés esperar cualquier cosa. Así que no te va a sorprender todo el resto de historias que se desarrollan a partir de que Macri llega a ser presidente. Hace pocos días se descubrió un entramado muy complicado que habla del enquistamiento de una banda criminal adentro de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo llega el juez Villena, ante quien estuvo hace un rato nada más la expresidente, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, investigaban a un narco, lo voy a contar rápido porque ya lo hemos contado, investigaban a un narco, ese narco dijo: yo he tenido cobertura de la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Cómo es eso? Sí, me contrató para llevar una bomba a la casa de José Luis Vila, un dirigente radical que trabajaba en el Ministerio de Defensa. Me contrató un agente de la CIDE, que resultó ser Facundo Melo, un abogado muy relacionado con barras bravas, que había sido reclutado para operar en contra de Pablo Moyano. Cuando llegan a Facundo Melo, este abogado, bueno, Facundo Melo tenía computadoras, celulares, le intervienen todo ese material, todo ese equipamiento, y ahí encuentran cientos de mensajes, miles de mensajes, grupos de WhatsApp y todo, porque Facundo Melo efectivamente era un agente regular de la CIDE, no un inorgánico, sino un agente hecho y derecho de la CIDE, de la AFI, que trabajaba para esta AFI, viene de la gestión de ahora, de Gustavo Rivas, de la que pasó Gustavo Rivas y Silvia Magdalani, y ahí le encuentran todo un material que describe toda la operatoria ilegal a la cual se dedicaban este grupo de la AFI macrista, comandado, todo indica, por un tal Alan Ruiz. Alan Ruiz es un hombre que viene de La Pampa, muy cercano al PRO, que termina trabajando cuando asume Mauricio Macri a las órdenes de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Pero ella, en algún momento, se lo manda a Silvia Magdalani. O sea que acá tenés una persona clave que se llama Alan Ruiz, que trabajaba en forma directa con Silvia Magdalani, la número 2 de la AFI, y que también reportaba a Patricia Bullrich. Ese hombre se convirtió en director de operaciones especiales de la Agencia Federal de Inteligencia. De él vamos a hablar porque está grabado contando algunos de sus desarrollos de espionajes ilegales. Son gravísimos todos. Ahí cuenta que trabajaban con cobertura de algunos jueces, que aprovechando alguna orden de juez, se cubrían, pero hacían otras cosas, por supuesto ajenas a lo que el juez les había pedido. Y entonces nos metemos ya en el punto que queremos contarte en esta tarde. Cuenta Alan Ruiz que ellos iban a poner a todos los presos, en realidad lo que ya sabemos eran presos políticos, ¿no? Pero eran presos relacionados con la política en ese momento, junto a narcos, en 3 pabellones, o precisamente en un pabellón en especial, dentro del marco de lo que se llamó el IRIC, este invento macrista a través del Servicio Penitenciario Federal, que era la intervención para la reducción de índices de corruptibilidad. ¿Qué era esto? Ni más ni menos que ponerlos a todos juntos, buscar una excusa,
supuestamente era un lugar para que no corrompieran, gente con plata no corrompiera al Servicio Penitenciario Federal. En realidad, lo que se hizo fue otra cosa. Dijo Alan Ruiz: alambramos el pabellón entero. Lo que han hecho es de una vergüenza, de una desvergüenza nunca antes visto en la Argentina. Porque no solo lograron intervenir los teléfonos con la cobertura del juez Villena, curiosamente es el que ahora aparece investigando todo esto, lo cual es un poquito especial, de verdad, pero con un supuesto seguimiento del juez Villena a las actividades de Mario Segovia, detenido en Ezeiza, lograron la intercepción de los 3 teléfonos, de los 3 pabellones, de 3 pabellones de Ezeiza. Bueno, no solo grababan las conversaciones, ya hemos visto a Roberto Barata hablando con su abogado, una conversación que jamás debió haber salido a la luz. Bueno, no contentos con intervenir los teléfonos de las personas detenidas, que no tenían ninguna de ellas celulares. En el IDIC no se permitían los celulares, nadie en el IDIC tenía celulares, hablaban siempre por estos teléfonos públicos que estaban intervenidos y que la AFI recibía absolutamente todas las grabaciones. Además pusieron micrófonos en cada uno de los lugares, cámaras, micrófonos en todo el pabellón, en el baño, en los cuartos donde recibían a las visitas, en todos lados, con la excusa de que ahí se hacía política, ¿no? De que iban a hacer política o estaban armando política. Toda esa información le llegaba al gobierno de Mauricio Macri y era utilizada tanto en lo político como también en causas judiciales. Y también revela Alan Ruiz que está grabado, fue grabado por uno de sus secuaces, y esas escuchas ya se publicaron en un medio colega. También contó que cuando vos entrabas a visitar a cualquier preso de Devoto y tenés que dejar en un locker, por ejemplo, tu celular, tus llaves, la llave del auto y demás, aprovechaban para sacar el celular, clonarlo, sacar la información o intervenirlo. Pero eso no es todo lo que hacían. Después también, y te lo va a contar ahora una de las víctimas, hacían un seguimiento especial sobre las personas que iban a visitar a algunos presos y les robaban el celular. No para venderlo, sino para tener toda la información, capturar toda la información de esas personas que eran las más cercanas a las personas detenidas. Realmente una banda criminal nefasta, armada por Silvia Magdalani, el titular era Alan Ruiz, y por supuesto todo esto respondía a las órdenes de Mauricio Macri. Vamos a empezar a escuchar el testimonio de Fabián de Sousa, accionista del Grupo Indalo, también de C5N, que contó con pelos y señales hoy en la radio junto a Gustavo Silvestre. Lo pudimos entrevistar y contó todo lo sufrido por él, una de las víctimas no solo de la persecución del gobierno de Macri, sino después también, una vez encarcelado en forma injusta e ilegítima, entonces ahí también lo espiaron desde el día que entró a la cárcel hasta el día que se fue. Empecemos a desgranar un poco esta información. Sorprendernos no, nosotros creíamos que estábamos siendo escuchados o grabados o filmados o personal de lo que se llama el área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal estaba infiltrado dentro del personal que tenía trato con nosotros e informaba de manera permanente acerca de nuestras actividades, violando todo tipo de intimidad. Imagínate que estar grabado en la celda, ¿no? O grabado en los lugares en donde uno se encontraba con su familia, con sus apoderados, con sus abogados. Realmente era una violación a cualquier derecho que tenía, ¿no? Lo que pasó en este caso es la más clara violación a los derechos humanos. Una persona que está detenida tiene también la protección del Estado. El Estado no puede violar su intimidad y de ninguna manera es sagrado violar su derecho de defensa. Entonces jamás se puede escuchar la conversación entre una persona detenida y su abogado. Eso es violatorio absolutamente del derecho de defensa. Eso es una violación a los derechos humanos. Ya Alejandro Rúa, abogado de Amado Vudú, ha presentado, a raíz de todo esto, ha presentado ante el relator de Naciones Unidas una nueva denuncia contra Mauricio Macri y toda la comandancia de ese grupo por haber violado los derechos humanos de las personas detenidas. Es lo más bajo que se puede hacer, es espiar a una persona detenida que ya tiene su derecho más básico, que es el derecho a la libertad, coartado porque está detenido, pero encima vos aprovechás que lo tenés allí sometido a tu arbitrio
para investigarlo, escucharlo, violarle absolutamente todos y cada uno de sus derechos. Sigamos porque empiezan a aparecer los responsables políticos de esto, ¿eh? A ver. El ex jefe de gabinete de la Nación, el señor Marcos Peña, nos mandó a decir que a los enemigos ni justicia, así que claramente cumplió con su rol, ¿no? Pareciese que hay una confabulación de muchos sectores de la administración del poder. Esto no es una banda suelta, digamos, no es una banda suelta. No, era una coordinación absoluta, eran las fuerzas del Poder Ejecutivo. No fue casualidad. Esto fue ordenado desde lo más alto del gobierno de Mauricio Macri, por él y también por otro ejecutor de estas políticas, Marcos Peña, porque les mandó a decir, a través de personas de este grupo, que por ejemplo cuando había reuniones por algún tema de pauta publicitaria que les correspondía a este canal o a cualquier medio por la gran audiencia que tienen, ahí llegó un mensaje directo. Díganles que a los enemigos ni justicia. Ese fue el mensaje de boca de Marcos Peña. ¿Dónde corno está Marcos Peña? ¿Escondido abajo de qué piedra está Marcos Peña después del daño que hizo? ¿Por qué no sale a responder esto? Por ejemplo, tiene que responder por un montón de cosas. Pero este mensaje siniestro, mafioso, lo mandó Marcos Peña. Pero hay más, sigamos. Desde que fui detenido hasta octubre, el 8 de octubre, que fue el día que me tocó recuperar mi libertad, vivimos tantas situaciones extrañas de acoso, de persecución, de robos, de gente vinculada directamente conmigo que fue puesta con armas para robarle el celular, gente que le robaron los autos, gente que le rompieron los autos en la puerta de las casillas de seguridad del penal para robarle los celulares que quedaban afuera porque no se puede ingresar con celulares a la cárcel, nunca nadie sabía nada y no había forma. Cuando vos tenés enfrente a una organización delictiva y en la cual está el Estado formando parte de la misma y tiene recursos ilimitados, poder cuidar el grupo más íntimo, personal, ya sea familiar y amigos y compañeros de trabajo, hacían todo lo posible para cuidarse, pero fueron permanentemente violados y en su intimidad, violados en su patrimonio, violados y perseguidos en su vida. Bueno, ¿qué buscaba esta banda de delincuentes que aprovechaban su condición de agentes de la AFI para investigar ilegalmente? Por ejemplo, hacían esto. Si vos ibas a visitar asiduamente a alguno de las personas que estaban detenidos y ellos detectaban que eras una persona de mucha confianza de alguno de los detenidos, querían agarrar tu celular. Si vos lo dejabas en el auto, te rompían el auto y te lo robaban del auto. Eso pasó. Si vos entrabas con el celular y lo dejabas en el locker, te lo agarraban del locker y te lo duplicaban. Y si vos no hacías ninguna de las otras dos cosas, te seguían y cuando te encontraban en la calle, te ponían un revólver en la cabeza para robarte el celular. No plata, no lo querían vender el celular, querían la información que tenía el celular. Te ponían un revólver en la cabeza, así lo contó Fabián de Sousa. Yo tengo un amigo, usted también lo conoce, al cual para robarle el celular le pusieron un revólver en la cabeza en pleno Palermo. Se negó a entregar su celular y bueno, al final lo salvó y le ofreció la billetera, le ofreció plata, le ofreció lo que tenía de otra mano el celular. Quería el celular, cuando no le dio el celular no se animó a dispararle, pero estuvieron a segundo de dispararle para robarle el celular. Una banda de delincuentes enquistada, traída a la AFI para trabajar y hacer esta porquería para Silvia Magdalani, para Mauricio Macri. Porque además, la gran cantidad de agentes que trabajaban a las órdenes de Alan Ruiz no era gente de la AFI que venía de otras gestiones. Ellos armaron su propio grupo de tareas con gente nueva, con gente que se nutrieron, algunos integrantes de la policía judicial, perdón, de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Algunos llevaron, conozco el caso de algunos, en algunos días tal vez tenemos la posibilidad de hablar con ellos, y armaron todo un equipo nuevo, de agentes nuevos, hasta amigos de Gustavo Arribas integraron esas bandas, amigos personales
de Gustavo Arribas, gente que había trabajado con él en el tema fútbol, no tenían la más remota idea del tema de inteligencia, se dedicaron a hacer estas porquerías. Todo ilegal, todo absolutamente ilegal. Pero sigamos con el relato que hace Fabián de Sousa sobre esto, que fue una de las grandes víctimas junto con Cristóbal López y todos, en definitiva, los que estuvieron compartiendo ese pabellón del IRIC en la cárcel de Ezeiza. Los informes que generaban de la AFI, de SPF, después eran usados en las causas judiciales. Tengo un montón de gerentes, un montón de gente que trabaja conmigo en las diferentes compañías, en las cuales una vez que se juntaban con personas que fueron designadas de manera absolutamente ilegal en roles de interventores, en roles de funciones que designaba la justicia, cuando iniciaban las reuniones se preguntaban si habían ido a ver a los presos, si alguno decía que sí o que no, su respuesta era contrastada contra información que tenía esta persona que revisaba un reporte y le decía, te aconsejamos que no los veas. Esto es muy interesante, Macri tenía dos objetivos con respecto a Cristóbal López y a todo el grupo Indalo y a Fabián de Sousa. Primero, meterlos presos. Segundo, quedarse con las empresas. Son dos maniobras que fueron paralelas, ¿no? Ahí trabajó muy duramente la AFIP para llevar adelante ese objetivo criminal, ¿no es cierto? Ahora, mientras todo esto se desarrollaba, había muchas cosas ocurriendo con el desguace de las empresas, con el ataque a las empresas, medidas judiciales, nombramiento de veedores, bueno, medidas de todo tipo de factor, ataques de la AFIP, desde todo el gobierno atacaban las empresas. Cuando había reuniones con gerentes, con personas importantes de las empresas del Grupo Indalo, les preguntaban, che, pero vos lo fuiste a visitar a Fabián de Sousa, vos estuviste con Cristóbal López en la cárcel de Ezeiza. Si ellos decían no, te sacaban los datos. Vos estuviste tal día, a tal hora, durante tanto tiempo, lo fuiste a ver a Fabián, después lo fuiste a ver a Cristóbal. Todo tenían. Utilizaban toda esta información obtenida ilegalmente para operar en las distintas acciones que llevaba adelante el gobierno de Macri para destrozar al Grupo Indalo y para continuar con el ataque, la famosa persecución, de la cual vamos a hablar mucho, me parece, de aquí en más, que culminó con el desguace de la empresa Oil Combustibles. Pero todo ese ataque, todo estaba coordinado. La AFI trabajando por un lado, la AFIP trabajando por el otro, la justicia también atacando y persiguiendo ilegalmente con todo tipo de medidas, y ahí tengo que nombrar al juez Ercolini y al fiscal Policita, de promiscua, él se enojó cuando yo lo dije, lo voy a repetir, de promiscua relación con la AFIP, el fiscal Policita, de promiscua relación con la AFIP, el amigo de Jaime Mesikowski, después vamos a hablar de él, también todo confluía en lo mismo, meter los presos a Cristóbal López y Fabián de Sousa y afanarle las empresas. Por eso es que se desarrollaba paralelamente toda esta investigación mientras ellos estaban presos, para ver qué datos podían sacar para que ellos estuvieran más tiempo presos y para quedarse con sus empresas. Sigamos. Era como el reparto de las sortijas, o sea, quien iba a vernos humanitariamente por la relación laboral y la relación de trabajo como una relación personal, tenemos muy buena relación con toda la gente, se les prohibía ir a vernos, a los que desafiaban eso iban a vernos, que era la gran mayoría, las amenazas se cumplían, iban a tener infinidad de problemas judiciales, y a quienes cumplían y no iban, la sortija les llegaba porque en el expediente empezaron a llegar escritos en donde su función se ajustaba a derecho. Bueno, buscaban, por supuesto, gente que traicionara, que inventara cosas y demás, y a muchos gerentes también los acosaban judicialmente para quebrarlos y que empezaran a trabajar a favor de la justicia o de esta banda criminal para seguir generando elementos falsos, por supuesto, contra López y de Sousa. Vamos a continuar porque ahora se pone más interesante. Fue una comunicación del señor Fabián Rodrigo Simón, señor, le digo porque por respeto, pero yo no sé si tiene los atributos del señor, en la cual una negociación totalmente externa a las cuestiones que tenían que ver con Grupo Indalo, que tenían que ver con otros negocios en los cuales el señor Cristóbal López participa, le dice, dan por terminado el proceso de la negociación, y le dice, bueno, cada uno haga lo que pueda, porque empieza la guerra nuclear. La guerra nuclear fue un proceso en el cual, desde una cuestión, desde un ataque
mediático sin precedentes, construyeron un caso que no tiene nada que ver con la realidad, que era una ficción, y desde esa ficción ellos intentaron poner a las compañías en una posición de debilidad absoluta, por lo cual algunas de ellas se concursaron, y desde el punto de vista personal, un ataque sistemático a nuestra intimidad. La culminación fue las detenciones de diciembre del 2017 y de abril del 2018, que culminaron en el 2019, y en acá culminan diciendo que nuestras detenciones nada tienen que ver con la documentación existente en el expediente. Bueno, esta es una historia, yo creo que vale la pena escribir un libro sobre esta historia. No falta mucho para que aparezca toda esta historia en un libro. Pero mientras tanto, empecemos por el principio, ¿no? Y acá hacemos un poquito de historia para entender la participación de Pepín Rodríguez Simón. Macri siempre supo que iba a atacar a Cristóbal López cuando asumiera su gobierno. De hecho, ya tenía preparados equipos que ya sabían qué iban a hacer cuando desembarcaran, por ejemplo, en la AFIP. A quiénes iban a perseguir, cómo iba a coordinarse esa persecución con la justicia amiga de Mauricio Macri, cómo se iba a coordinar con el trabajo de Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción y con el de Mariano Federici a través de la AFIP. Ahí lo tenés a Pepín Rodríguez Simón junto a Mariana Zubik y a Elisa Carrió. ¿Por qué se hacen amigos? ¿Por qué se hacen amigos cuando en realidad se odiaban y no tenían nada que ver? Bueno, justamente porque en el ataque que proponían llevar adelante, Elisa Carrió y Mariana Zubik hicieron un gran aporte. Aportaron a Jaime Mesikoski, un hombre de la AFIP, hiper recontra anti-kirchnerista, ahí lo vas a ver, este Jaime Mesikoski, que armó en el año 2015 la Fundación Pensar, y están los papeles, armó el desembarco en la AFIP. Por supuesto, este es el hombre que junto a Alberto Abad y demás disponen la creación de distintos grupos de tarea, cada cual con un objetivo. Cristóbal López, Lázaro Báez, Cristina Kirchner, Florencia Kirchner, todos tenían un grupo que los atacaba, que juntaba información y demás. El grupo que le tocaba atacar a Cristóbal López fue el que armó el carpetazo que tomó el irresponsable de Hugo Alconadamón, porque hay que decirlo, el irresponsable de Hugo Alconadamón fue el receptor del carpetazo en contra del grupo Indalo y de Cristóbal López. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando este señor Pepín Rodríguez Simón lo manda a Macri a negociar con Cristóbal López, y el grupo de socios de Cristóbal López que estaban en el tema juego, porque ellos participaban en el juego del hipódromo, para negociar el pago de ingresos brutos a la Ciudad de Buenos Aires. Un tema viejísimo que, bueno, ni vale la pena, pero es interesante también analizar. La cuestión es que cuando esas negociaciones llegan a mal puerto, Pepín Rodríguez Simón dice: esta es la guerra nuclear, habla con los abogados de Federico de Achával, titular de APSA. Esto yo lo hablé con el abogado de él, así que yo puedo dar fe que esto es cierto. Yo hablé con la persona que recibió el mensaje de Pepín Rodríguez Simón. Hablé yo, y le dijo: esto es la guerra nuclear, trata de cobrar tus honorarios porque a esto no le va a quedar nada. Le vamos a dar con todo. Después también a otra persona, también Pepín Rodríguez Simón, le dijo: los vamos a hacer mierda. No pasó una semana que de casualidad Hugo Alconadamón publica en marzo del 2016 el infame artículo diciendo que se habían robado 8.000 millones de dólares. Por supuesto, después se desdijo, era todo mentira lo que dijo Alconadamón. Bueno, un irresponsable absoluto y completo. Esa es la participación de Pepín Rodríguez Simón. No fue la única, No fue la única. Él fue integrante de la mesa judicial, porque detrás de todo este ataque, la coordinación la llevaba adelante la mesa judicial de Mauricio Macri. Vamos a aportar más elementos. A ver, sigue hablando Fabián de Sousa esta mañana en Radio 10. Era la destrucción absoluta del grupo. Imagínense que en ese momento el grupo, de manera directa e indirecta, daba trabajo a 30.000 personas. Nosotros resguardamos las compañías porque pensábamos que era lo más importante, porque fue otro de nuestros hijos que construimos durante 30 años. En ese asesoramiento del señor Nicolás Caputo, que escapa como una rata, y ahora la semana pasada comprando un Falcon 900 y escapándose con un avión comprado, el señor nos dice que él nos aconsejaba
que rápidamente nos vayamos a Sudáfrica y que ahí nos quedemos porque no había extradición con la Argentina. Eso hacía que podíamos estar tranquilos durante el proceso que iba a ser un proceso muy difícil. A ver si te queda claro, ¿no? Nicolás Caputo le dijo, fúguense a Sudáfrica, que no hay tratado de extradición. Por ahí es una idea que él le anda rondando la cabeza, no sé. Hoy en día tal vez anda con esa idea en la cabeza. Eso les dijo Nicolás Caputo, el amigo del alma de Mauricio Macri, que sabía perfectamente lo que se venía para Cristóbal López y Fabián de Sousa. Sabía que los iban a meter presos, que Macri lo quería a Cristóbal López preso de la manera que fuera. Y eso finalmente ocurrió. No ocurrió en 2016, ocurrió en 2017. La verdad, increíble. Quiero que veas un poquito, vamos a la nota de Hugo Alconada Amón para que veas la infamia que cometió este periodista, que mintió. Pero claro, cuando vos te dan un carpetazo, vos podés hacer dos cosas. Es decir, yo esta información la chequeo, la controlo para que no me usen de forro para atacar a un grupo empresario. Eso es lo que haría un periodista decente y un periodista honesto. No es lo que hizo Alconada Amón. ¿Qué hizo Alconada Amón? Publicó esta porquería sin haber chequeado un dato, no tenía ni idea de lo que hablaba, no tenía ni idea, ni siquiera tenía claro en su cabeza qué delito supuestamente había cometido Cristóbal López. No lo sabía. No, porque vos lees la nota y no entendés un corno. ¿Qué le quedó a la gente en la cabeza? Que Cristóbal López se había robado 8.000 millones. Esa era la idea. Pero pruebas, datos, explicaciones, no había nada. Es más, todos los datos estaban torcidos. Yo la verdad he hecho un análisis profundísimo de este artículo. No tiene un gramo de verdad, ¿no? Es una vergüenza del principio a fin. Cristóbal López no pagó a la AFIP 8.000 millones durante el kirchnerismo. Claro, él nunca dijo que no eran 8.000 millones. Por supuesto, 8.000 millones, una pericia de la Corte Suprema, dijo con toda claridad los peritos de la Corte, antes o casi ya con el juicio a Oil Combustibles iniciado, presentan la pericia, no eran 8.000 millones. Tampoco era que eso era una deuda, eran planes de pago. Cuando vos entras en un plan de pago ya no sos más deudor, no sos deudor. La deuda no es exigible. Tampoco dijo que, por ejemplo, de un plan de pagos cuestionado después en la justicia, tenía 36 cuotas, se habían pagado 30. No había un solo incumplimiento de los dos planes de pago que cuestionaba en este artículo Alconada Amón. No tenía idea Alconada Amón de lo que hablaba. Tampoco tenía idea de que los planes que recibió Oil Combustibles, había 1.200 contribuyentes que habían recibido planes exactamente iguales. Y después dijo mentiras, que no existía ninguna petrolera que haya recibido planes de pago como recibió Oil Combustibles. Falso. Por lo menos 4 petroleras, entre ellas nada menos que YPF había recibido planes de pago. Es todo mentira, todo mentira. Claro, la mentira tarde o temprano sale a la luz. ¿Y cuándo se enfrentó Alconada Amón con sus propias mentiras? Se enfrentó en el juicio oral y público. Pero antes te digo, esta nota de Alconada, un día domingo de marzo, si no me equivoco fue el 13 de marzo, a ver, ¿digo mal? A ver, hacémelo correr esto porque creo que fue el 13 de marzo de 2016, este artículo infame prácticamente quebró a la empresa. La supervivencia de Oil Combustibles hasta que logran quebrarla fue increíble. Y fue a base de seguir poniéndole plata. Cristóbal López le puso no menos de 800 millones de pesos durante ese año a todo el grupo Indalo para que no quebrara. O sea, fue un milagro que no quebrara, sacado de otros negocios. ¿No es cierto? No del grupo Indalo. Eso fue lo que consiguió Hugo Alconada Amón con esta nota miserable. Bueno, vamos a verlo a Alconada Amón en el juicio oral y público, donde fue como testigo, fue como testigo. Aunque, bueno, vamos a escucharlo. Referencia a los 8.000 millones de pesos, ¿sabe a qué periodos fiscales corresponden dicha deuda? Surge de los balances. Surgía que el volumen total de dinero era de, no me acuerdo la cifra que está volcada allí en el artículo periodístico. Usted tomó conocimiento posteriormente, ¿no?, de que hubo una pericia que se realizó en esta causa donde justamente desmiente esa información. No. Señor defensor, la pregunta sería si conoce o supo
de la existencia de la pericia oficial dispuesta por este tribunal respecto del contribuyente Oil Combustibles y todo lo atinente a periodos fiscales del juicio. No. La deuda que usted menciona aquí sobre 8.000 millones de pesos, ¿sabe si era deuda exigible? ¿A qué momento? A marzo del 2016, cuando usted hizo el artículo. No lo sé. Claro, no sabía nada, porque en el artículo hablaba de evasión. Nunca hubo ninguna evasión. Fue denunciado el combustible por evasión. Cristóbal López, Fabián de Sousa, fueron denunciados por evasión. No había forma de que esto fuera evasión. ¿Cómo va a ser evasión cuando vos decís yo le debo tanta plata a la AFIP y me pongo adentro de un plan de pagos y le empiezo a pagar? Eso no es evasión. Evasión es cuando haces o cometés un fraude para no pagar. Por ejemplo, subfacturás o en una declaración jurada decís que vendiste menos de lo que vendiste. Eso es evasión fiscal. Pero el burro de Alconada Amón puso cualquier cosa en este artículo. Por lo menos en este artículo demostró que era un burro. Por ahí en otras cosas es inteligentísimo. Pero en esto fue un burro. Pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la mayor mentira de Alconada Amón fue decir que él había investigado 4 años a Cristóbal López. Él no investigó nada esto. Esto le llegó de mano de Jaime Mesikoski y a los pocos días lo publicó. No tuvo tiempo de chequear nada. Se mandó. Seguramente en La Nación lo aplaudieron, porque La Nación venía escribiendo artículos en contra de Cristóbal López de hacía por lo menos 8 años, ¿no es cierto? Así que seguramente lo aplaudieron fuerte a Hugo Alconada Amón. Tal vez le aumentaron el sueldo, tal vez lo ascendieron. El problema es que todo esto no era cierto. Estaba lleno de mentiras este artículo. ¿Qué más tenemos? A ver, un poquito más de Alconada. ¿Usted sabe cómo comercializa sus productos Oil Combustibles? ¿Puede ser más específico en la pregunta? Específicamente, en sus artículos, usted hace referencia a que Oil Combustibles vendía sus productos al público, aparentemente, por lo que surgiría de ahí. ¿Es así? Ahí tiene un ejemplo es un error que cometí. ¿Por qué? Porque al punto de que luego me terminaron explicando que en realidad hay una serie como etapas desde el petróleo hasta el combustible y demás. Y entonces yo lo tenía como, no me acuerdo ahora, se lo digo de memoria, doctor, lo definí como agente de percepción o agente de retención, y en realidad no lo es, sino que tiene una calificación sujeto obligado de algo distinto. ¿Viste cuando alguien empieza a hacer, no? Porque yo, lo que pasa es que no tenía la más remota idea de lo que había escrito Alconada Amón. Porque le llevaron una carpeta, la publicó enterita, sin tener ni idea de lo que estaba publicando. Esta es la realidad. Por eso Alconada Amón no sabía nada. Por supuesto que el combustible jamás le vendió una gota de nafta a un tipo que iba con un automóvil a cargar nafta. ¿Sabes por qué? Porque las estaciones de servicio no eran de Oil Combustibles. Oil Combustibles le vendía a su red, con las cuales tenía un contrato para proveerles de nafta. Y después, cada estación de servicio con su dueño en todo el país, una red magnífica de 300 estaciones de servicio, por supuesto todo eso lo reventó el macrismo, ahí le cargaban nafta la estación de servicio. ¿Quién le vendía al público? La estación de servicio. Pero en su artículo infame, ponémelo de vuelta de acá el titiritero, no sé qué está moviendo ahí las manos. Bueno, ¿sabes lo que dijo Alconada Amón? Cuando vos ibas a cargar plata a Oil Combustibles, los 25, no me acuerdo que era el 26% del ITC, ya no me acuerdo, el impuesto a la transferencia de combustibles, lo agarraba Cristóbal López, en vez de pagárselo al Estado, se lo ponía en el bolsillo y se lo robaba. Eso es lo que vende, la merda que vendió Alconada Amón en el artículo, diciendo que de cada tanta plata, yo no sé si lo encontramos rápido, pero bueno, porque es un artículo larguísimo, farragoso, insoportable y lleno de mentiras. ¿Ves? Acá sí, 26, no me acordaba mal. Esto decía: el dinero que cobró López corresponde al impuesto a la transferencia de combustible, pero no lo envió a la AFIP, según surge de los balances. ¿Cómo funciona? Cada vez que alguien carga nafta en sus estaciones de servicio, de cada 14 pesos por litro, qué linda época, ¿no? 14 mangos el litro de nafta. Bueno, debe girar 4 a la AFIP, es decir, el 26% por litro, que se suman otros impuestos y tasas, pero no lo hizo. Esto es mentira de la A a la Z. Pobre Alconada Amón. Bueno, pobre no tanto, porque él debió haber sabido que lo estaban operando, ¿no? Publicó cualquier pavada, no tenía ni idea.
¿Cómo funciona de verdad? Bueno, no es un agente de retención del impuesto a la transferencia de los combustibles o de la transferencia a los combustibles o combustibles. ¿Qué era? Sujeto obligado. El ITC, el impuesto a la transferencia de combustibles, se paga un porcentaje en cada fase. Cuando vos producís, comprás el petróleo, hacés la nafta en una refinería, se la vendés a un distribuidor, o se la vendés a una red, a una empresa, que a su vez lo vende a la estación de servicio, que lo vende al público. En cada fase vos vas cobrando o tenés la obligación de pagarle al Estado un porcentaje del precio al cual vos vendés. No es agente de retención, como por ejemplo lo es un empleador, agente de retención de las cargas patronales, ¿no es cierto? Nada que ver. Alconadamón no sabía si era agente de retención, si era agente de percepción o si era sujeto obligado. Finalmente, ¿qué era? No era, como decía Alconadamón. Pero ¿a quién no le quedó grabado en la cabeza? Porque después esto La Nación lo repitió 40.000 millones de veces, Majul, bueno, todo el tachín, todos diciendo lo mismo. Se robaron 8.000 millones de pesos de la plata que vos pagabas en la estación de servicio. Falso, de toda falsedad, pero absurdo. 4 o 5 años después, Alconadamón, mandibuleando en el juicio, no sabía ni qué corno decir. ¿No es cierto? Sigamos un poquito más. Podría precisar, las personas a las que usted consultó, y aparentemente son varias, asesores en materia impositiva, ¿nunca le explicaron esto? Increíblemente, no. Usted cuando hizo la nota en el año 2016, analizó una serie de cuestiones impositivas, o por lo menos hace referencia. ¿Usted tenía conocimiento que durante la administración de Abad, la AFIP le había otorgado a Oil Combustibles un plan de facilidad de pagos con relación al tema del impuesto ITC? No. Básicamente sabía poco y nada. Me hace gracia, vení, acércate. Me hace gracia cuando le preguntan qué le dijeron sus asesores, si no se lo habían avisado. Claro, los asesores de Alconadamón eran los que le acercaban las carpetas para hacer pelota a quienes ellos querían hacer pelota. ¿Y por qué se prendía Alconadamón? Porque era la misma línea que seguía La Nación, ¿no? De trabajar para Macri, haciendo mierda a los enemigos de Macri. Entonces, por eso Alconadamón se prestaba a toda esta porquería. Pero era todo falso lo que escribía. Increíble. Después le preguntan si él sabía que lo mismo que él estaba denunciando, que había hecho Echegaray, dándole facilidades de pago a Oil Combustibles, también lo había hecho Abad, porque cuando asume Abad, también Oil Combustibles se pliega a un plan de pagos, una resolución general que dicta Alberto Abad. No lo sabía. Es decir, de verdad, Alconadamón no sabía nada de lo que había escrito. Él dijo, yo investigué 4 años para ese artículo. Yo creo que no investigó ni un día investigó. Porque además hay otra caradurez que me parece a mí realmente inmoral de Alconadamón. Y es que en el año 2013, Elisa Carrió denuncia, en realidad él publica una nota diciendo que Oil Combustibles se había metido en planes de pago y con esa plata había pagado a Petrobras la compra de las estaciones de servicio, la refinería, etc. Eso lo empezó a investigar, claro, al toque, como siempre jugaban en tándem, ¿no es cierto? La denuncia en La Nación de... ¿Lo tengo atrás, acá? Bueno, claro, acá dice, divisas que mandó en parte al exterior para comprar un casino en Florida, un disparate total, nada que ver. Bueno, esto es de 2013. Esto, al día siguiente que publica Alconadamón, siempre pasa que Elisa Carrió va a la justicia y presenta una denuncia. Son un tándem, ¿no es cierto? Triqui traque. Publica Alconadamón y a los 2 o 3 días Elisa Carrió presenta la denuncia. La denuncia fue al juez Sebastián Ramos y el juez Sebastián Ramos dijo que ahí no había delito, que cuando vos te metés en un plan de pago, con tu plata haces lo que querés y que no sos deudor de AFIP y que no cometiste ninguna ilegalidad. Eso fue producto de la denuncia de Alconadamón, una causa judicial que terminaron sobreseídos Echegaray, Cristóbal López, Fabián de Sousa. Eso ocurrió en el año 2014, ¿no? 2 años después quedaron todos absueltos. Ahora, en el 2016 vuelve a denunciar lo mismo Alconadamón. Vuelve a sacar un artículo también imputando lo mismo, que era un delito tener planes de pago. Y entonces durante el juicio le preguntan, ¿pero usted no sabía
que hubo una causa judicial por esto? Cuando usted publica en 2016, ¿no se dio cuenta que estaba publicando lo mismo que en 2013? ¿Y que eso no había sido juzgado como ilegal por un juez federal? Dijo que no, que él había hecho la denuncia, pero que nunca había chequeado cuál había sido el resultado del juicio. No sé si la tenemos esa parte, pero bueno, me la acuerdo perfecto, porque fue de verdad vergonzosa. El otro que dio vergüenza también en el juicio oral y público de Oilcombustibles y que terminó refugiándose en su supuesta condición de imputado, que claramente lo va a ser imputado, pero va a ser imputado por muchas cosas Alberto Abad con respecto a Oilcombustibles, mirá lo que decía Alberto Abad en el juicio oral y público. El testigo convocado para el día de la fecha, Alberto Abad. Respecto de los dos planes particulares del artículo 32 que son objeto de este juicio, si usted sabe qué tasa de interés se aplicó en cada uno de esos casos. No tengo la más mínima idea y no corresponde que hable de eso. Si sistémicamente existe algún cruce de datos que permita determinar si el contribuyente que se adhiere a un plan de pago general ha hecho inversiones importantes de algún tipo, compra de paquetes accionarios, transferencias, etc. Si sabe, esa es otra pregunta. No sé. Sí, podría informar si la AFIP tiene conocimiento de qué es lo que hacen las empresas con los flujos financieros que liberan mediante el acogimiento a planes generales de pago. No sé. ¿Podría explicar si hay alguna diferencia entre contribuyente, agente de percepción, agente de retención? No sé, no puedo contestarle. Si tiene conocimiento que hayan existido deudas por ITC de otras empresas como Shell, ESO o cualquier otra empresa petrolera regularizada en planes de pago generales o particulares. No corresponde. Cuando usted tomó conocimiento de esta causa y decidió presentarse como querellante, ¿se informó qué actividades comerciales realizaba la empresa Oilcombustibles? Si tuvo conocimiento, ¿cuál es la actividad de Oilcombustibles? ¿Qué es lo que sabía? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué es lo que sabía el Claro. contribuyente? ¿Puede contestar? No tengo idea. No tengo idea. Bueno, más chanta no se consigue, así te lo digo, más chanta no se consigue. Yo voy a contestar por Alberto Abad y te voy a explicar por qué Alberto Abad contestó no sé a cada una de esas preguntas. Primero le preguntan por la tasa de interés de los dos planes artículo 32, que son los que investiga el juicio del combustible. Él dice no sé, porque lo que no quiere reconocer es que los dos planes que le dieron a Oilcombustibles, uno de 36 cuotas y el otro de 60, tenían un interés mayor al que habitualmente se otorgaba y tenían una cantidad de cuotas mucho menor a las que se daban habitualmente. Los planes artículo 32 pudieron tener en algún caso hasta 160 cuotas. Eso era una práctica habitual de Ricardo Echegaray, pero no le dio 160 cuotas a Cristóbal López a Oilcombustibles. Le dio 30 y 60, 36 y 60. Es decir, muchísimo menos, y no le dio tampoco el mejor interés. Le dio un interés bastante duro. Entonces, eso echa por tierra los privilegios. Después le preguntan, ¿usted sabe qué hacían las empresas que entraban en un plan de pago? Y yo te voy a decir qué hacían. Por ejemplo, voy a citar el caso de Mirta Legrand. Con todo respeto por Mirta Legrand. Mirta Legrand tuvo varios planes de pago artículo 32 por deudas impositivas que tenía. Y durante ese tiempo se sometió a cirugías estéticas, que por supuesto son costosas y que estaban las facturas en la AFIP. Teóricamente, es lo mismo que le imputaban a Oilcombustibles, salvando las gigantescas diferencias, ¿no? Que Oilcombustibles, estando en un plan de pago artículo 32, le había prestado plata a otra empresa. Otro caso, IEXA, la empresa de Mauricio Macri, que después, bueno, la vendió del primo, ahora parece que fue toda una mentira y que sigue siendo de Macri, bueno, es otra historia. IEXA también tuvo planes de pago artículo 32. ¿Y qué hizo mientras estaba pagando los planes de pago? Compró una compañía financiera. Entonces, ¿por qué el grupo Indalo no podía, o Oilcombustibles no podía adquirir otra empresa? Lo mismo había hecho IEXA. ¿Ustedes creen que tuvo algún cuestionamiento durante la era Macri por este señor Alberto Abad? ¿Este señor caradura que no se acuerda de nada? Por eso contesta no sé, porque cualquier contestación beneficiaba
a Oil Combustibles, a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. Y después le preguntan algo más, que no me estoy acordando, sobre lo que hacían las empresas. Bueno, todas contestaciones que él no quiso, bueno, por supuesto que actividad comercial, ahí también se caía todas las mentiras de Alconada Mons sobre que de cada litro que vos pagabas, López se ponía plata en el bolsillo y salía corriendo, una cosa disparatada, una chantada total. Pero bueno, ¿por qué no se acordaba de nada? ¿Por qué no dijo nada? Porque no le convenía, porque no le convenía en absoluto decir la verdad. Ahora, ¿ustedes creen que Alberto Abad no sabía? Un tipo que se vanagloriaba a fin de año porque lo metimos preso a Cristóbal López y demás, y no sabía todo esto. Este señor tendría que estar preso por falso testimonio. Tendría que estar preso por falso testimonio. Alberto Abad, por haber contestado no sé, no tengo la más mínima idea. Sabía todo, todo lo que le preguntaron lo sabía perfectamente. Pero no lo quiso contestar. Y después, alguien lo denunció, y entonces dijo, ya no puedo ser más testigo porque estoy denunciado, y si presto declaración testimonial, entonces me termino incriminando. Bueno, una más de tantas cosas raras que pasaron en este expediente. ¿Qué más tenemos? Leandro Cuccioli, otro que lo suplantó Alberto Abad, para seguir haciendo lo mismo, para seguir persiguiendo gente. Que el administrador general, de modo unilateral, otorgue un plan especial a requerimiento de un contribuyente sin la intervención de las áreas técnicas. No sé por qué nunca otorgué uno. Le pregunté si cree que es posible, no se otorgó uno. Perdóneme la disquisición. No sé si es posible. Si sabe usted si han sido auditados por la FIP, ya sea bajo su gestión u otra gestión, la totalidad de los planes generales y especiales que fueron otorgados por el licenciado Echegaray. No sé si la totalidad, no lo sé. ¿Y de los planes especiales en particular, sabe si todos fueron objeto de auditoría? No lo sé. No lo sabe. Otro que miente, sabe perfectamente. ¿Cuál era el sentido de la pregunta? Le preguntaban cómo se obtenían los planes artículo 32 o los planes de resoluciones generales. Yo te lo explico. Todos los 1.200 que publicó Gabriel Morini, publicó la lista en ámbito completa de todos los que recibieron planes artículo 32, son 1.200 personas y empresas contribuyentes en general, a todos se les otorgó de la misma exacta manera, con la intervención de las mismas personas, de los mismos sellos, todo tiene, cada expediente tiene su sello, pasaban por las mismas direcciones. La FIP es un conglomerado de 22.000 personas, recontra burocrático, cada plan pasaba por cada lugar que tenía que pasar. De la misma manera pasaron y fueron aprobados los planes de Oil Combustibles. La estupidez de este juicio ridículo es querer decir que en el caso de Oil Combustibles pasó algo diferente al resto de los 1.200 planes artículo 32. Por supuesto que Alconada Mons te esconde esa información. Jamás dijo, jamás tuvo los huevos para poner en La Nación que había 1.200 empresas que hicieron lo mismo que Cristóbal López y Oil Combustibles. Nunca te lo quiso decir. Y todas recibieron el beneficio de la misma manera en la FIP, siguiendo el trámite habitual, común y corriente que seguían todos los contribuyentes. De Mirta Legrand, YPF, el Consejo de la Magistratura recibió planes de pago artículo 32. El Estado, qué sé yo, todos tuvieron planes artículo 32. 1.200 contribuyentes, imagínate. Todos lo recibieron de la misma manera. La única empresa que tiene un juicio por esto fue Oil Combustibles, en realidad un juicio penal sus accionistas, cuando en realidad ni siquiera tendría que ser juzgados, deberían haber ido en contra de supuestamente los directores o los administradores. Pero no importa, porque en realidad no se cometió ningún delito. Esto fue una persecución política. Por eso empezamos contándote cómo Fabián de Sousa hoy nos contó cómo fue víctima de una persecución y además de un vil espionaje ilegal cuando estaba detenido junto a Cristóbal López y a un grupo de personas en un pabellón de Ezeiza. Fueron investigados desde el día que entraron a la cárcel hasta el día que se fueron casi 2 años después. Siempre estuvieron investigados por esta banda que tenés acá.